El alfa, tal como les estaba comentando, es algo que se define según contexto. Porque el alfa te da el nivel de confianza. Entonces le pregunto a Jairo, ¿usted se montaría en un avión que te da un 95% de probabilidad de llegar al otro lado? Creo que no. ¿Por qué? Muy poquito, no sé. Sí, 95%, Jairo. sí, muy poquillo. Y Sí, ve que no sé, los sistemas normalmente que tienen con la vida humana siempre van así a 99, o sea, con muchos nueves. No sé. 5.9 se llama el sistema, 5.9 y ya ahorita anda Ajá. la métrica de 6.9. Y resulta que cuando nosotros tenemos un sistema con una confiabilidad A y usted repite el uso del sistema, usted acumula el 5% de fallar. Entonces, a lo que quiero decir es, si vos haces un viaje, tenés 95% de llegar, pero tenés un 5% de no. Pero volvés a ejecutar otro viaje, en ese otro viaje tenés un 95% de llegar, pero entre los dos tenés un 10% de que no. Y ejecutas otro viaje, en ese viaje como tal tenés un 95% de llegar, pero tenés un 15% de que no en la suma de todos. Eso se acumula, eso ocurre cuando ejecutamos pruebas que se llama cúmulo de error tipo 1, pero es en otra cosa. El punto es de que en ciertos sistemas, por ejemplo, aviación, eso no es aceptable. Usted necesita 5 nueves de confiabilidad de que usted sale de un lado y llega a otro. Otra manera de ver el p-value. Tenemos una moneda justa. Tiramos, recabamos los datos, ejecutamos el análisis y nos dio que el p-value 0.04. ¿Qué quiere decir esto? Que siendo la moneda justa, el resultado que obtuvimos tiene un 4% de probabilidad de ocurrir. Nosotros con un alfa 0.05 decimos, si obtenemos algo a un menos de 5% de probabilidad de ocurrir, descartamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. La pregunta es, ¿puedo equivocarme? A lo que quiero decir, Kenneth, es, ejecuté con una moneda justa, el p-value me dio, la probabilidad de que usted obtenga este resultado con una moneda justa es de 4%. Usted descartó la hipótesis nula, pero resulta que fue por chiripa que sí dio. ¿Me explico? Uno se puede equivocar. El nivel de confianza, el alfa, lo que le dice a usted es cuánto está usted dispuesto a equivocarse. Con 95% de eso, usted tiene un 5% de probabilidad de equivocarse. Con 99% de eso, usted tiene un 1% de probabilidad de equivocarse. Jairo, un 1% de probabilidad de no llegar, ya te montas en el avión. Creo que no, todavía. Muy poquito. Bueno, Muy, sí. Sí, es como al revés, más bien. O sea, como todavía la probabilidad sigue siendo muy alta. sí, De que no llegue. Ajá. un 1, aunque sea un 1%, usted dice que la probabilidad de que no llegue es muy alta para su gusto. Sí, porque, a ver, el vuelo mío sí es uno, pero el avión está haciendo vuelos constantemente. Entonces, no, digamos, la probabilidad de que pase el accidente sigue siendo muy alta, siento yo. Muy, pero son eventos independientes, no deberías Ajá, por juzgarlos eso. por el avión, a menos de que estés bajo el análisis esté el Bueno, avión. sí, Porque eso sí, sí, el análisis, sí, sí. Se pero lo está viendo sobre el avión, ajá. el punto es de que nosotros para el avión queremos una probabilidad de que el avión no llegue a 0.000001. Ajá. Entonces, en conclusión, el p-value es hipótesis nula, verdadera. ¿Cuál es la probabilidad que obtengamos lo que observamos a la hora de recabar los datos? Bueno, ¿podemos equivocarnos? Sí, lo que observamos tenía un 4% de ocurrir y resulta que de chiripa ocurrió. Nos equivocamos. ¿Qué tan dispuestos estamos a equivocarnos? Lo da el contexto. ¿Me explico, William, más o menos? Más o menos, pero digamos, en este caso, si te hubiera dado el 5% justo, ¿qué diríamos?
Si lo definís como abajo del alfa, entonces no rechazar la hipótesis nula. Mantengo la hipótesis. Muy bien, Ok. eso, son raros esos casos, William. Y resulta que los casos que te dan el borde extremo del alfa que definiste, generalmente ya que el sí o si no se puede hacer con ajustes al experimento. A veces más datos, usted ejecutó un experimento con 10 datos y te dio marginal, pero con 20 datos ya no, ya te dio 0.4 y ya te da la diferencia. Entonces, ajustes al experimento te pueden llegar a dar eso. Pero, por ejemplo, si usted definió el alfa de 0.05 y te dio 4.9 periódico, sigue siendo abajo. Es algo que usted definió teniendo en consideración el contexto de qué tan dispuesto está usted a cometer un error. Muy bien, entonces vamos a seguir con esto. Entonces, tal como lo mencioné acá, es una manera que podemos visualizar el p-value, tiramos la moneda y 100 veces y el p-value lo que nos dice cuál es la probabilidad de obtener un valor tal como digo aquí, igual o más extremo a los datos a los datos obtenidos. Entonces, para rechazar la hipótesis nula, obtenemos p-values que nos da menores al alfa que definimos. Entonces, podemos imaginarnos que el p-value para obtener 5 escudos o 100 escudos es bastante pequeño, es bastante improbable.